Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de automatización industrial. Hoy daremos nuestro primer paso en la programación de PLC. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, encender un piloto indicador. Programar un PLC es como aprender un nuevo idioma para comunicarnos con las máquinas. Empezaremos con lo básico y poco a poco iremos avanzando hacia proyectos más complejos. Así que, vamos a comenzar. ¿Qué es un PLC y cuáles son sus partes? Antes de programar, es importante entender qué es un PLC. Un PLC, o controlador lógico programable, es un dispositivo electrónico que se utiliza para automatizar procesos industriales. Su función principal es recibir señales de entrada, procesarlas y activar salidas en función de un programa previamente configurado. Las partes principales de un PLC son: fuente de alimentación, proporciona la energía necesaria para su funcionamiento. Entradas y salidas, permiten recibir señales de sensores y activar dispositivos como motores o luces. Unidad de procesamiento, es el cerebro del PLC, donde se ejecuta el programa. Trabajaremos con KDesimu, lo pueden descargar desde el link que se encuentra abajo. Ejercicio 1. Encender un piloto indicador. El ejercicio consiste en encender un piloto indicador de color verde al presionar un pulsador y que se apague al soltarlo. Vamos a diseñarlo paso a paso. Paso 1. Añadir los componentes. Lo primero es añadir una red de alimentación, en este caso una red monofásica. Luego, agregamos el componente PLC, que podemos encontrar en el apartado superior donde dice entrada y salida. Ahora necesitamos un pulsador, en este caso será un pulsador normalmente abierto. Lo podemos encontrar en el apartado accionamiento. Por último, añadimos un piloto indicador, que se encuentra en la sección bobinas. Paso 2. Conectar los componentes. Alimentar el PLC. Conectamos el neutro y fase al PLC. Ejecutamos la simulación y verificamos que un LED verde del PLC se encienda, lo que indica que está conectado correctamente. Pausamos la simulación. Conectar la fuente del PLC. El PLC ya incluye una fuente de 24 voltios de corriente alterna. El terminal L, I, indica el positivo. El terminal M indica el negativo. Realizamos un puente conectando M con la otra entrada marcada como 1M. Conectar el pulsador. Conectamos el positivo L, I, al pulsador. La otra terminal del pulsador la conectamos a una entrada del PLC, en este caso, I 0.0. Conectar el piloto indicador. Conectamos el piloto a una salida del PLC, en este caso, Q0.0. El PLC tiene salidas de 0 a 4, pero utilizaremos la salida Q0.0. Cerrar el circuito. Conectamos un positivo en 1L y un negativo en la salida del piloto. Paso 3. Ahora pasamos a la programación, donde le indicaremos al PLC qué acción debe realizar. Recordemos que el ejercicio nos pedía que, al presionar el botón, el piloto se encienda. En los PLC existen varios lenguajes de programación, pero en este video utilizaremos ladder o diagrama de escalera. En ladder, lo primero que observamos son dos líneas verticales que representan la alimentación del circuito. La línea izquierda es el positivo y la derecha el negativo. Entre estas dos líneas podemos colocar distintos elementos, como contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados, y al final siempre habrá una bobina de salida. La lógica de funcionamiento es sencilla: si el contacto permite el paso de corriente hasta la bobina, ésta se energiza y activa la salida. Recuerda que una de las terminales de la bobina siempre está conectada al negativo, por lo que solo falta que el positivo llegue a la otra terminal para completar el circuito y activar la salida. La bobina representa la salida del PLC, ya sea Q1, Q2 o el número que le asignemos. Es importante recordar que cuando la salida se activa, el contacto asociado se cierra, permitiendo la circulación de corriente y activando el dispositivo conectado a esa salida. En la entrada, del lado positivo, tenemos los contactos, que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados.
Cuando la entrada del PLC se activa, el contacto cambia de estado. Por ejemplo, si asignamos el contacto normalmente abierto a Q0.0, este se cerrará cuando la entrada reciba corriente. Para controlar este cambio de estado, podemos usar botones físicos que interrumpan o permitan el paso de corriente hacia la entrada del PLC. Al presionar el botón, la corriente fluye hacia la entrada, activando la bobina. Ahora programemos. Lo primero que haremos será colocar las dos líneas del diagrama ladder, una representando el positivo y la otra el negativo. Estas líneas servirán como la estructura base sobre la que añadiremos los demás elementos del circuito. La primera condición del ejercicio establece que, al presionar el botón, el LED debe encenderse. El botón ya está conectado y, al presionarlo, permitirá el paso de corriente hacia la entrada del PLC. Si observas bien, el botón está vinculado a la entrada I0.0, lo que significa que, cuando la señal llegue, activará la salida correspondiente y encenderá el LED. Al hacer esto, le indicamos al programa en ladder que, al presionar ese botón físico, se generará un pulso eléctrico en I0.0. Cuando el PLC reciba esta señal, el contacto normalmente abierto se cerrará, permitiendo el paso de corriente y activando la salida. Ahora, al presionar el botón, el pulsador estará cerrado y permitirá el paso de corriente. Solo falta activar la salida, y para ello necesitamos completar el circuito activando la bobina. Para hacerlo, agregamos una bobina al negativo. Cabe mencionar que todos estos elementos se encuentran en la parte superior, en la sección ladder. Colocamos la bobina y le asignamos el nombre Q0.0. De esta manera, cuando el contacto se cierre y la corriente fluya, la salida se activará, encendiendo el piloto indicador. Ahora pasemos a la simulación. Al ejecutar la simulación, al presionar el botón, el contacto normalmente abierto se cerrará, permitiendo el flujo de corriente hacia la bobina Q0.0 y activando la salida, lo que hará que el piloto indicador se encienda. Cuando soltemos el botón, el contacto volverá a su estado normal, abierto, interrumpiendo el paso de corriente y apagando el piloto. En el próximo video seguiremos practicando y aumentando el nivel de dificultad para mejorar nuestras habilidades en programación de PLC. Y disculpen mi voz, no soy hablante nativo de español, pero estoy aprendiendo y mejorando cada día. Suscríbete para salvar un gato.